Seguimos con la sesión 2 del segundo curso de especialización en Derecho Financiero y Bancario, cuya ponencia estará a cargo del doctor Joe Navarrete con el tema Contrato de Fideicomiso Bancario. El doctor Joe Navarrete es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es abogado con especialización en Derecho Corporativo, Derecho de Mercado de Valores y Derecho Civil, es asociado señor de Martinot Abogados, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Fusiones y Adquisiciones Empresariales y profesor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú de Constitución y Funcionamiento de Sociedades Anónimas. Estimado doctor, estamos muy agradecidos de tenerlo en esta ponencia. Le cedo el uso de la palabra. Gracias, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy agradecido a Eloy por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir, ¿no? Un poco el conocimiento, la experiencia con los miembros de la organización y también con las personas que se han inscrito en los cursos que regularmente vienen brindando. Bueno, sin más, el tema que se me ha pedido exponer es uno vinculado con los temas justamente de objeto del curso, que es Derecho Bancario y Financiero. Y yo les voy a comentar ahora sobre un contrato en particular. De hecho, fue un tema que vi por ahí en la diapositiva de Luis que lo iba a tocar y seguramente, como indicaban, si coordinan, Luis les va ahí a comentar otras cosas adicionales, seguramente de mucho interés. Bueno, el, el contrato que vamos a ver es un contrato, digamos, que seguramente muchos hemos oído su nombre, que es este contrato llamado de fideicomiso, ¿no? Es un contrato que, bueno, tardaría toda la hora posiblemente en comentar un poco los temas históricos y antecedentes, pero simplemente para hacer corta la historia, el fideicomiso, la figura del trust, tiene un raigambre muy antiguo, ¿no? Desde el derecho romano, pasando por la Edad Media y definitivamente con el modelo anglosajón. Y como por algún lado lo he leído y también, de hecho, yo hice tesis de fondos de inversión que tiene que es un primo hermano, si queremos llamarlo, del fideicomiso. La verdad es que los modelos de fideicomiso y modelos de trust en el mundo son distintos, ¿no? Hay muchos modelos, ¿no? Son parecidos, pero no son iguales. Y el modelo peruano tiene sus características, ¿no? Tiene ciertas características. Y principalmente aquí, digamos, para un poco ir por los aspectos generales, el fideicomiso como tal es un contrato. Ustedes seguramente van a poder chequear cuando vean la literatura especializada sobre el tema, que hace algunos años había algo, digamos, algo de discrepancias o algo de discusión sobre cuál era su naturaleza jurídica, si era un derecho real, si era un contrato, si era una relación jurídica. Creo yo que hoy esa discusión está un poco superada. Básicamente es un contrato, el fideicomiso, ¿no? Un poco recordando a sus orígenes romanísticos, ¿no? Y en el caso particular del Perú, el contrato de fideicomiso está regulado principalmente en la Ley General del Sistema Financiero, ¿no? Ahora, el objeto de la disertación de hoy es llamado fideicomiso bancario y no hay que descuidar la segunda parte del título porque hay un fideicomiso que también existe, que es un fideicomiso que está en el marco del mercado de valores, que es el llamado fideicomiso de titulización. Y es un fideicomiso sobre el cual no vamos a hablar por ser un tema propiamente del mercado de valores, pero simplemente se lo dejo allí, ¿no? La titulización es básicamente un mecanismo de financiamiento que brinda el mercado de valores y cuando uno quiere hacer una titulización, tiene básicamente dos alternativas, hacerlo a través de un fideicomiso o hacerlo a través de una sociedad de propósito especial, ¿no? Es lo que la norma te dice, las titulizaciones en el Perú se han hecho siempre o casi siempre como fideicomisos. Entonces,
Ahí hay un tema que seguramente el que quiera seguir investigando en esto del fideicomiso puede cogerlo y puede ir desarrollándolo, ¿no? Pero lo que estamos chequeando aquí es básicamente el fideicomiso de naturaleza bancaria. Y por ende su principal fuente normativa es justamente esta Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la SBS, donde adicionalmente a todo lo que se ha comentado hace un rato sobre las empresas reguladas y demás y qué pueden o no pueden hacer, también hay una sección específica vinculada con los contratos bancarios, ¿no? Y entre los contratos bancarios, como el contrato de préstamo, el contrato de factoring, ¿no? Existe un contrato en específico al cual la ley le dispensa un número importante de artículos, que es el contrato de fideicomiso. Ahora, sin perjuicio de eso, la SBS, hace muchos años ya, me parece que el reglamento es del año 98, dictó un reglamento que se encarga de justamente de complementar todo lo que la ley establece, ¿no? La ley tiene, como les decía, un número importante de artículos, ¿no? Sobre el desarrollo del fideicomiso, pero adicionalmente hay un reglamento de SBS que cuando uno quiere aproximarse al fideicomiso bancario va a tener que chequear, ¿ok? Eh, Luego está la Ley de Mercado de Valores y sus reglamentos, por lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Sobre el fideicomiso de titulización. Y diría yo más bien que el fideicomiso de titulización se nutre del fideicomiso bancario, donde hay un mayor desarrollo. ¿Ok? Pero nuevamente repito, no es el que vamos a tratar en este momento. Y finalmente está una directiva SUNAR, ¿no? Así como les comentaba hace un rato de que había en su momento una discrepancia, una discusión sobre la naturaleza jurídica del fideicomiso, en su momento a nivel registral también existió esto, ¿no? Vinculado sobre, oye, una transferencia fiduciaria, que es una palabra, una frase que vamos a escuchar en un momento, que es justamente el efecto principal del fideicomiso, ¿no? La transferencia fiduciaria de un bien. eh, ¿Dónde lo anoto? Lo anoto como una carga o un gravamen o como un título de dominio, ¿no? Entonces, para un poco terminar esa discusión, la SUNARP en su momento, posiblemente en el año 2008, un poco por allí, este, sacó un reglamento específico y orientativo para los registradores, ¿no? Donde principalmente toca el tema del fideicomiso bancario, pero tiene una sección que también que dispensa regulación para el fideicomiso de titulización, que es el otro fideicomiso que les comentaba. Entonces, la primera idea que quisiera que quede en claro es de que cuando yo hablo del contrato de fideicomiso, hay varias normas que van a ser aplicables y que debo revisar. La primera es la fuente principal, que es la Ley General del Sistema Financiero. La segunda es este reglamento de SBS. Y la tercera, si solamente me quiero concentrar en el fideicomiso bancario, es la directiva SUNAR. Ok, eso es por el lado netamente normativo. Sin perjuicio de eso, como veremos, el fideicomiso tiene un conjunto de funciones eh, importantes dentro del mercado, dentro de las transacciones, tanto civiles o familiares incluso, como mercantiles, ¿no? Y básicamente un fideicomiso es a nivel, digamos, funcional, es un contrato que me permite administrar un bien, ¿no? En grandes rasgos. ¿Qué tipo de administración le daré a ese bien? Será justamente lo que defina ante qué tipo de fideicomiso estoy. Pero principalmente la función o la función primigenia de un fideicomiso es la de administración. Incluso aquellos supuestos en los cuales el fideicomiso es una garantía, ¿no? Porque la etapa, digamos, fisiológica del contrato implica administrar un bien y solamente cuando se genera un supuesto de incumplimiento, yo pasaré a la etapa de ejecución del bien, ¿no? Entonces, el fideicomiso básicamente tiene como función administrar un bien y para esta administración se basa en una estructura particular y de un efecto jurídico particular, que es esto que les comentaba hace un rato, que se llama la transferencia fiduciaria o la transferencia de dominio fiduciario, ¿no? Que es el efecto principal nuevamente del contrato y que implica, básicamente,
de que sin que el propietario deje de ser propietario, transfiere un conjunto de facultades o reconoce un conjunto de facultades o atribuye un conjunto de facultades a un tercero, que será el fiduciario y que se encargará de administrar este bien para un propósito determinado. Y este propósito determinado tiene como fin satisfacer el interés de otro sujeto que se llama el fideicomisario. No, ahora veremos con más detalle las partes, pero básicamente el fideicomiso implica tres partes contractuales, ¿no? Un fideicomitente, que es el dueño, el propietario del bien, ¿no? Que se encarga de realizar esta transferencia fiduciaria a favor de un tercero, que es este fiduciario, y el fiduciario administrará el bien o le dará el, digamos, el destino que el propio contrato establezca. Y ese destino o esa finalidad, la que fuera, va a ser establecida a favor de un tercero, cuyo nombre es el fideicomisario. Ahora iremos con más detalles sobre las partes, pero básicamente es eso. Lo otro es que esta transferencia fiduciaria tiene un carácter temporal, ¿no? No debemos confundir la transferencia fiduciaria con una transferencia en propiedad, con una constitución de un derecho real, porque la transferencia fiduciaria como tal es un efecto distinto, ¿no? Si yo transfiero la propiedad a alguien, la propiedad se adquiere de manera perpetua, ¿no? Entonces alguien la adquiere y será propietario de manera perpetua. El fideicomiso, por ejemplo, tiene un carácter temporal. Si yo transfiero un bien en dominio fiduciario a un tercero, o mejor dicho, al fiduciario, ese contrato tendrá un plazo determinado. Y la ley ha establecido que sean 30 años, sin perjuicio de que se pueda pedir algún tipo de ampliación de plazo ante el regulador, que es la SBS. Y tampoco con un derecho real, porque el derecho real lo que implica es la constitución justamente de un gravamen respecto del bien, pero el bien sigue bajo la esfera jurídica del propietario, ¿ok? Por ejemplo, si yo constituyo, para poner un símil, una hipoteca sobre una casa mía, el bien no salió de mi esfera jurídica, el bien sigue siendo mío, pero está hipotecado. Eso implica de que podrán existir acreedores, nuevos acreedores, que puedan embargar el bien. Yo podré constituir segundas hipotecas, terceras hipotecas, puede haber un embargo, dos embargos, tres embargos y demás. Entonces el bien no se encuentra aislado de mi patrimonio, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando yo constituyo un fideicomiso, el bien como tal sale de mi esfera jurídica, no se transfiere la propiedad, sino que la transferencia fiduciaria implica de que el bien ya no pueda ser sujeto de cualquier vicisitud que me ocurra a mí. En el ejemplo anterior, yo ya no podré constituir una hipoteca sobre ese bien porque ese bien ya está en dominio fiduciario de un tercero que es el fiduciario. Si alguien quiere embargar un bien, ya no podrá embargarme el bien a mí porque el bien está bajo el dominio fiduciario de un tercero. Entonces el fideicomiso tiene una función de aislar el bien de la esfera jurídica del constituyente, que el nombre técnico es el fideicomitente. ¿Ok? Ahorita volveremos sobre esa idea que a veces al comienzo no es tan fácil de captar. Ok, yo les decía que hay diferentes fuentes normativas y aquí vamos a revisar un par, un poco para ir entrando sobre el concepto y seguir con la explicación. Este es lo que nos dice la ley de sistema financiero, ¿no? Nos dice, ¿no? El fideicomiso es una relación jurídica por la cual el fideicomitente, que es esta parte que les decía, ¿no? El propietario del bien, transfiere bienes en fideicomiso a otra persona. Y esta persona tiene un nombre específico que se llama fiduciario. Entonces ya tengo dos partes, el fideicomitente, que es el transferente, el nombre suena muy parecido, y este tercero, ¿no? O esa otra persona, como le llama la norma, que es el fiduciario, que se encargará, que será el encargado de administrar el bien, ¿no? Y este bien constituye lo que se indica aquí, ¿no? Un patrimonio fideicometido que en buena cuenta es un patrimonio autónomo, ¿no? Y recordemos que el patrimonio autónomo es una figura que implica que, que no tiene un dueño, digamos, ¿no? Sino que es administrado por un tercero. Hay patrimonios autónomos en las relaciones familiares, ¿no? Hay patrimonios autónomos en fondo mutuo, es un patrimonio autónomo, un fondo de inversión es un patrimonio autónomo,
un fideicomiso de utilización es un patrimonio autónomo, un fondo colectivo es un patrimonio autónomo. Entonces hay varios patrimonios autónomos en el ordenamiento jurídico. Y uno de ellos es el fideicomiso como tal. Y el nombre particular que la norma le da es el patrimonio fideicomitido. Ok, ¿y claro, cuál es el derecho, si queremos llamarle, que ostenta este fiduciario sobre este bien, sobre este patrimonio fideikomitido? Es algo que se llama dominio fiduciario, ¿no? El fiduciario no es propietario, el fiduciario no tiene un derecho real a su favor, no es un usufructuario, un superficiario, no es nada de eso, no es un acreedor hipotecario, sino que tiene un derecho específico denominado dominio fiduciario, ¿ok? Y ese dominio fiduciario de alguna forma lo condiciona para que él deba actuar de determinada forma, ¿ok? No, el fiduciario en buena cuenta lo que recibe es un encargo, ¿no? Yo les decía, hace un rato hablé de la palabra administrar, ¿no? Ahora quisiera usar la palabra encargo. Yo te doy un encargo y ese encargo va a estar definido en el contrato. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo sea dueño de un edificio y me voy a ir de viaje. Me voy a ir de viaje 5 años. Y ese edificio, yo, aparte de mis labores jurídicas, me encargaba de cobrar las rentas, y pagar a los proveedores para el mantenimiento regular. Entonces, yo quiero irme al país y necesito que alguien administre ese bien, ¿no? Entonces, la opción más sencilla es, ¿no? Contrato a un administrador y me voy del país, ¿no? Claro, yo voy a estar lejos, este administrador voy a tener que estar supervisándolo, se va a generar algunos costos de supervisión. Estando yo lejos, yo no sé si me demanden y llega una demanda, un embargo a mi domicilio. Entonces, voy a tener algún tipo de problema sobre tanto la protección jurídica del bien, sobre embargo, sobre cualquier tipo de afectación, como sobre la administración propia de mi edificio que antes lo hacía yo. Entonces, ¿cómo yo evito eso? Yo puedo, como fideicomitente y propietario del inmueble, transferir el dominio fiduciario a favor de este fiduciario que les comentaba hace un rato. De tal manera que primero logro que el bien esté aislado jurídicamente. Si alguien me quisiera demandar, ya no podrá ir sobre ese bien, ¿ok? Porque el bien ha salido de mi esfera jurídica y se ha constituido un patrimonio fideicometido que está bajo la administración de un tercero, que esta persona llamada fiduciario. Y es más, a diferencia, por ejemplo, del administrador que yo tenía, o que le ponía en la primera parte de mi ejemplo, cuando se trata de un fiduciario, la ley establece que solamente podrán ser fiduciarios determinados sujetos. Por ejemplo, los bancos. Por ejemplo, como comentaba hace un rato Luis, las empresas de servicios especializados, dentro de la cual están las empresas fiduciarias, o podrá ser COFIDE, o en algunos casos podrá ser el Banco de la Nación. Entonces, uno ya va viendo de que los sujetos que pueden ser fiduciarios son sujetos supervisados por la SBS y son sujetos, digamos, cualificados. No es el administrador que yo contraté, es un banco. No es el administrador que yo contraté, es una sociedad fiduciaria, ¿no? Entonces, ya hay una protección incluso adicional respecto de quién es el que se va a encargar de, en mi caso, en mi ejemplo, administrar mi edificio en mi ausencia. Ok, y en mi ejemplo, ¿quién es el fideicomisario? Soy yo mismo. Y eso es lo que puede pasar en un fideicomiso. El fideicomitente puede constituir un fideicomiso y ser el propio beneficiario del fideicomiso, como en mi caso. Sería una situación distinta si yo, por ejemplo, constituyo un fideicomiso, pero que tiene un fin de garantía, porque este fideicomiso
En el caso yo incumpla mis obligaciones, podrá ser ejecutado y el bien podrá ser vendido de manera extrajudicial. ¿Ok? Y el acreedor podrá, si alcanza, ver satisfecho su crédito. Entonces uno va encontrando cuando va aterrizando en la figura, que es una figura eminentemente práctica, algunas ventajas. Primera ventaja, ahí el bien de mi esfera jurídica. Si hay algo, alguien que me quiere cobrar, algún embargo, se elimina. Segundo, quien administra este bien es un sujeto cualificado, un banco, una empresa de servicios especiales, alguien que está supervisado por la SBS, que es un regulador bajo las normas peruanas. Adicionalmente, en el caso, por ejemplo, del fideicomiso de garantía, si es que yo incumplo, se puede vender el bien de manera extrajudicial. Cosa distinta sería si, por ejemplo, yo le diera a un acreedor una hipoteca, porque la hipoteca sabemos que se tiene que ir a ejecutar de manera judicial. Salvo, seguro alguien me dirá por ahí, el título de crédito hipotecario negociable, que es una figura de la que está en la ley de títulos valores y que establece la posibilidad de ejecución extrajudicial, pero que lamentablemente no es una figura muy utilizada. Entonces, el fideicomiso me da la ventaja de que si tuviera una vocación de garantía, al momento de la ejecución, esta ejecución es de manera extrajudicial. ¿Ok? Y la posibilidad de, a ver, primero, ahorro tiempo. Un proceso judicial de una hipoteca puede durar 3 años, 4 años, 5 años. Segundo, es flexible, porque si yo quiero ejecutar un bien, judicialmente me tendré que someter a las normas del Código Procesal Civil. En cambio, en el fideicomiso, yo me someto a las normas que he establecido en mi contrato de fideicomiso. Luego, en la ejecución se establecen unas bases y demás que son el detalle de lo que dice el contrato, pero sigue siendo algo mucho más flexible. ¿Ok? Entonces el fideicomiso, nuevamente, está regulado en el sistema financiero, hay un reglamento, implica 3 partes contractuales y presenta algunas ventajas, como la que hemos estado comentando, ¿no? Aislamiento patrimonial, administración de un sujeto cualificado y en el caso concreto de una garantía, una ejecución extrajudicial. El, el reglamento de fideicomisos que le comentaba de SBS, que es el 99, también establece una definición, que también la vamos a leer un poco solamente para poner el realce en la parte vinculada con lo remarcado en rojo. No, dice, el fideicomiso es una relación jurídica por lo cual una persona llamada fideicomitente, en mi ejemplo yo el propietario, transfiere bienes a otra persona denominada fiduciario, en mi ejemplo este sujeto cualificado, el banco, la empresa de servicios especiales, COFIDE y demás, para la constitución de un patrimonio fideicometido, este patrimonio autónomo que les comentaba, sujeto al dominio fiduciario de este último, ¿no? Es una definición muy parecida a la de la ley, efectivamente, ¿no? Dice, y afecta el cumplimiento de un fin o fines específicos a favor de un tercero. Si yo me iba de viaje, lo que yo necesito es que el fiduciario administre el bien, cobre las rentas, contrate a los servicios generales, pague los tributos y luego me mande mi plata a España, ese país, ¿no? Si es que fuera un fideicomiso en garantía, llegado el momento, surgió un incumplimiento, el fiduciario se va a encargar de la venta del bien. ¿No? Si fuera un fideicomiso que tiene una vocación de un proyecto inmobiliario, el fiduciario se va a encargar de garantizar que el proyecto, mejor dicho, que el dinero para el proyecto sea bien utilizado. ¿No? Va a verificar las cuentas y demás. No me quiero adelantar porque luego hay una sección sobre finalidades del fideicomiso, pero bueno, vamos avanzando ahí sobre cuál es las principales funciones. Aquí tenemos eh, digamos, para graficar un poco lo hemos estado conversando. Yo tengo 3 partes contractuales. Fideicomitentes, ¿no? Que están en las personitas, ¿no?
el fiduciario, que está en medio, y los fideicomisarios, que pueden ser las mismas personitas, si la calidad de fideicomitente y fideicomisario confluyen, que puede suceder, como en el ejemplo que les puse, o puede ser un tercero, como el ejemplo en el cual yo sea el constituyente, el fideicomitente de un fideicomiso, y sea a favor de un acreedor que me prestó plata, ¿no? Yo en lugar de dar una hipoteca, le doy un fideicomiso. ¿Ok? Y el fideicomiso es ese conjunto de bienes que están allí. Entonces, ahí tenemos ya las partes contractuales y tenemos el patrimonio fideicometido, patrimonio autónomo, que podrá tener, como veremos en un momento, eh, eh, diferentes tipos de bienes, ¿no? Acá solamente para ver la diapositiva. Fideicomitente, tres partes contractuales. Fideicomitente, el propietario del bien, el que transfiere el bien. Punto. Fideicomitente, constituyente, transferente, terminante, es el primero. Fiduciario es ese sujeto que es distinto a todos los demás, que es cualificado y que según el reglamento y la ley tiene que ser alguien específico. ¿No? Dice, pueden desempeñarse como fiduciarios las empresas de operaciones múltiples, los bancos, la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE, las empresas de servicios fiduciarios, las empresas de seguros y reaseguros, las empresas supervisadas por la superintendencia cuyo objeto sea ABCD. ¿Ok? Entonces, se establecen determinados sujetos como fiduciarios. Pregunta, ¿yo puedo ser fiduciario? No. ¿Ustedes que están allí pueden ser fiduciarios? No. Eh, ¿Alguna universidad puede ser un fiduciario? Tampoco. Solo pueden ser fiduciarios los sujetos que el reglamento dice que pueden ser fiduciarios, que son estos sujetos supervisados por la SB. ¿Quién puede ser fideicomitente? Cualquiera. ¿Un fideicomitente puede ser un banco? Sí, sí lo puede ser. El fideicomitente puede ser cualquiera, incluyendo un sujeto que a su vez pueda ser fiduciario. Sin embargo, el fiduciario solamente puede ser un sujeto cualificado. Y el tercer sujeto, la tercera parte contractual, es esto que se llama el fideicomisario, que es a favor de quién se hace el fideicomiso. Y como les comentaba, el fideicomiso puede ser hecho a favor del propio fideicomitente, volviendo nuevamente a mi ejemplo sobre que me voy de viaje, o puede ser un tercero, volviendo al ejemplo de la garantía. Fideicomisario, beneficiario. Entonces tengo el fideicomitente, que es el constituyente, el transferente, tengo el fiduciario, que es el sujeto distinto, el cualificado, y tengo el fideicomisario, que es este beneficiario, que en algunos casos podrá ser el propio fideicomitente. ¿Ok? Pero para poner en términos más jurídicos, como partes contractuales, como esferas de interés, son distintas. El fideicomitente, como parte contractual, transfiere el bien en fideicomiso o en dominio fiduciario. Y el fideicomisario como parte contractual es el beneficiario. Que puedan confluir las situaciones es una cosa que va a depender de la transacción en específico. Ahora, ok, todo esto es como que cómo formo el contrato. A ver, alguien me dice quiero hacer un fideicomiso, voy, veo la ley, veo el reglamento, veo la directiva de eso. Perfecto. Identifico quién es el sujeto, y el sujeto es el fideicomitente, es el que tiene dinero, o es el que tiene un inmueble, o es el que tiene unos créditos. El fiduciario sé que sí o sí tiene que ser un sujeto cualificado, con lo cual tendré que contactar con uno de ellos, y el fideicomisario será a favor de quien haga digamos, la transacción. La pregunta es, ¿qué bienes pueden ser objeto del fideicomiso? Y aquí, de repente, la forma más fácil de plantearlo sería yendo a unas figuras que tienen que en la naturaleza de garantías. Por ejemplo, si es que yo quiero hacer una garantía mobiliaria, solamente lo podré hacer sobre un bien mueble, como su nombre lo dice. Si yo quiero tener una hipoteca, solamente lo podré hacer sobre un bien inmueble, porque tal y como está diseñado el Código Civil y la Ley de Garantía Mobiliaria, objetos de estas garantías reales solamente podrán ser este tipo de bienes.
¿ok? Sin embargo, cuando yo me aproximo al fideicomiso, el fideicomiso, dentro de las ventajas que tiene y la flexibilidad que comentaba hace un rato, tiene la posibilidad de que el objeto del fideicomiso no solo sea un bien mueble o un bien inmueble, sino que puedan ser cualquiera de los dos, si pierde su naturaleza, o todos juntos. Y claro, la definición de bien mueble es bastante amplia. Un bien mueble puede ser una silla, puede ser un auto, puede ser dinero, puede ser un derecho de crédito, puede ser un contrato, una posición contractual, y un bien inmueble puede ser, ¿no? Las naves y demás, que sabemos, o un predio, ¿no? Entonces, en un ejemplo un poco más complejo, yo podría, imaginemos que yo me pido un préstamo y me piden garantías. Entonces, yo tengo una casa y tengo un auto. Entonces, la garantía tradicional me diría, oye, haz una garantía mobiliaria sobre el carro y haz una hipoteca sobre el inmueble y se lo das en garantía al acreedor. Como sabemos, la hipoteca no implica desplazamiento por obvias razones, con lo cual yo podré seguir habitando en la casa. Y la garantía mobiliaria puede o no puede implicar desplazamiento, pero si es una garantía sobre un bien registrable, podría quedarme con el auto y seguir manejando. ¿Ok? Pero tengo dos contratos. No, dos contratos, claro, que siguiendo con las ventajas, ¿no? Que había comentado hace un rato, cabe la posibilidad que venga un acreedor y me embargue los bienes, y tendría un gravamen posterior, es verdad, o cabe la posibilidad que yo constituya hipoteca de segundo rango, garantía mobiliaria de segundo rango. Incluso a pesar de que me pueda haber obligado a no hacerlo, ¿no? Habré incumplido una obligación, pero puedo hacerlo técnicamente. ¿No? Recordemos que el Código Civil dice que está prohibida establecer contractualmente, ¿no? La limitación a la transferencia de la propiedad y la constitución de gravámenes. Un poco así habla el Código. Entonces, tengo dos contratos y son, digamos, dos situaciones en las cuales los bienes pueden verse afectados. Sin embargo, si yo otorgo un fideicomiso a favor de este acreedor, puedo hacer un solo contrato, que es el contrato de fideicomiso, y puedo meter en el contrato tanto mi bien mueble como mi inmueble. Y será un solo contrato con una función de garantía. Y como les comentaba y repito, esto va a implicar de que los bienes sean inatacables por terceros. Luego veremos que hay un asterisco ahí importante sobre a partir de cuándo, pero en principio, después de unas publicaciones y demás, como veremos, el bien ya es inatacable, ¿no? No se puede ir sobre esa transferencia, no se puede constituir segundas garantías ni nada, porque ha salido de mi esfera jurídica. ¿Ok? Entonces, dentro de las ventajas que tiene el fideicomiso, implica que el fideicomiso pueda ser constituido sobre bienes muebles e inmuebles por separado o juntos. Cabe esa posibilidad. Eh, y adicionalmente, para seguir el ejemplo y volviendo con lo que también ya dije, si es que, por ejemplo, tuviera que ejecutar la hipoteca en el antecedente de lo que yo comentaba, tendría que ir a un proceso judicial. ¿No? Con el fideicomiso puedo hacer la venta extrajudicial. En la garantía mobiliaria, como bien sabemos, la garantía mobiliaria establece que se puede ejecutar de distintas formas, siendo uno la judicial, siendo la extrajudicial, ya sea en su versión de venta directa o ya sea en su versión de adjudicación, ¿no? Entonces, el fideicomiso puede establecer todo eso. Eh, yo he sido comentando, ¿no? Algunos tipos de fideicomiso, básicamente. Si me voy de viaje, es un fideicomiso de administración. Si me pido un préstamo y doy en garantía mis bienes, es un fideicomiso de garantía. Pero existen otro tipo de fideicomisos que también existen, digamos, que se desarrollan en la práctica y son importantes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el llamado fideicomiso inmobiliario, ¿no? ¿Para qué sirve este fideicomiso? En apretada síntesis. Oye, mira,
mm, yo soy un constructor, tengo el terreno y voy a construir allí un proyecto. Y voy a construir, primero voy a poner un poco de mi platita y luego voy a ir al banco, le voy a tocar la puerta y le voy a decir, oye, finánciame lo que sigue, reproyecto para acabarlo, te enseño mis preventas y demás, y voy a ir también vendiendo los inmuebles a los consumidores, a los posibles clientes, y voy a recibir cuotas iniciales. Y los clientes se van a vincular con el banco para pedir créditos hipotecarios. Adicionalmente a eso, yo tengo una licencia, ¿no? Tengo estudios, urbanísticos, tengo planos, tengo demás, tengo intangibles. Entonces, claro, la primera manera de hacerlo es voy, le pido al banco, el banco me da la plata, le cobro a los consumidores, eh, de repente dejo en hipoteca el inmueble, ¿ok? Y básicamente depende de mí si cumplo o no cumplo. ¿Qué pasó hace algunos años? En el mercado se daba esta situación y los constructores desaparecían. Se llevaban las iniciales, se llevaban el préstamo del banco o de la institución financiera y dejaban un terreno donde no había nada. Entonces tenías consumidores que habían pagado una inicial, que estaban pagando un crédito hipotecario por un bien que nunca iba a existir. Tenías bancos que tenían créditos con hipotecas futuras que nunca iban a existir porque el bien no existía y no había una fuente de repago. Entonces era un problema para todo el mundo. Entonces nuevamente el fideicomiso apareció o se utilizó como un mecanismo para cobertura de estos riesgos y para que el proyecto pueda ir adelante. Entonces, ¿qué se hizo? Se metió todo el fideicomiso. Como les decía hace un rato, yo puedo incluir inmuebles, muebles, derechos de crédito y todo. Se hizo un fideicomiso y le decía, oye, ¿sabes qué? Tú me quieres pedir un préstamo, yo te lo voy a dar, pero no te lo voy a dar en tu bolsillo, no te lo voy a dar en tu cuenta, sino te lo voy a poner en la cuenta del fideicomiso, porque también el fideicomiso puede tener cuentas bancarias, ¿ok? No la cuenta del propietario fideicomitente, no la cuenta del fiduciario administrador, no la cuenta del fideicomisario beneficiario, sino una cuenta del propio fideicomiso. Entonces el banco le decía, oye, la plata te la voy a dar en partes o la voy a poner en la cuenta del fideicomiso y el fiduciario se va a encargar de cotejar que tú hayas avanzado y mientras avances te va a ir disponiendo de la plata, va a ir soltando la plata. Y no solo eso, todas las iniciales que tú recibas las vas a poner en el fideicomiso, porque en tu contrato de compra-venta vas a indicar que hay una transferencia fiduciaria de todos los derechos de crédito sobre cobro de las compraventas. Entonces, de tal manera que se garantizaba o se garantiza de alguna forma mayor que el proyecto pueda seguir adelante y pueda cumplirse. Fideicomiso de inversión. Dentro de todo esto, yo, por ejemplo, en lo mismo, ¿no? Me quiero ir de viaje y lo que hago es transfiero mi dinero a un fideicomiso y el fiduciario, bajo un conjunto de instrucciones, se encargará de invertir según una política de inversión, ¿no? Básicamente es como un símil o un parecido al fondo de inversión. Fideicomiso público, que fue algo que se implementó hace algunos años bajo la Ley de Contratación del Estado, que implica de que antes, por ejemplo, si yo contrataba con el Estado, para que me den adelantos tenía que presentar una carta fianza, ¿no? Que implicaba un costo financiero, que implicaba copamiento de líneas, ¿no? Entonces, y que podía un poco complicar la situación del constructor. Entonces, ¿qué se hizo? Se estableció un fideicomiso y básicamente el Estado pone la plata en el fideicomiso, igual que el ejemplo anterior, y el fiduciario se encarga, bajo
bajo un esquema de órdenes y demás, y confirmaciones de un supervisor financiero de entregar el dinero de los adelantos al constructor según un cronograma o según cómo se ha pactado. Y el fideicomiso de acciones es básicamente un fideicomiso en el cual los accionistas de una compañía, de una sociedad, transfieren sus acciones a efectos de que el fiduciario pueda ejercer los derechos inherentes a las acciones. Entonces, como ustedes pueden ver, digamos, el tiempo es corto para poder ir con detalles sobre todos estos instrumentos. Como ustedes pueden ver, dentro de la flexibilidad del fideicomiso, yo puedo transferir el dominio fiduciario de casi cualquier cosa. Hemos hablado de un edificio, de un terreno, de unos planos, de unas cuotas, de unos derechos de crédito, de un precontrato de préstamo, de dinero estatal, de acciones, y así podríamos seguir. El fideicomiso puede tener su objeto inmediato, ¿no? Como, entendido como bien, respecto de casi cualquier cosa. Y la finalidad para la que sirve también puede ser de todo tipo, ¿no? En la hipoteca, la finalidad es una finalidad netamente de garantía. En cambio, en el fideicomiso, la finalidad puede ser todas estas que hemos visto aquí: una administración, garantía, inmobiliario, inversión, público, de acciones y bienes. O sea, uno puede digamos, incluir casi todo lo que se le ocurra. No, y finalmente, bueno, casi final, los contratos de fideicomiso estructuralmente sí son contratos un poco más complejos que una hipoteca, incluso en su extensión, ¿no? Una hipoteca, digamos, un poco más del estándar puede tener 6 7 páginas, 10 por ahí, pero un fideicomiso sí tiene 40 50 páginas porque es un documento con bastante regulación. Como les decía, mucho se lleva a cabo a través de la autonomía privada, con lo cual las partes están interesadas en regular casi todos los detalles que aplicables, ¿no? Por ejemplo, aquí son unas cláusulas de un fideicomiso llamado de flujos, ¿no? Que es el fideicomiso en el cual yo transfiero derechos de crédito y el dinero que se genera a través de ese derecho de crédito. Imaginemos, ¿no? En mi ejemplo de que me iba de viaje, yo no transfiero el dominio fiduciario del inmueble, sino de los derechos de crédito. O sea, todos los derechos que tengo a cobrar bajo mis contratos. No hay una diferencia. En uno transferí el inmueble y en otro transferí los derechos de crédito. Imaginemos que solamente transferí los derechos de crédito. Entonces, transfiero los derechos de crédito, de cobro y el dinero, ¿no? Recordemos que el derecho de crédito es una institución jurídica subjetiva activa que me permite exigir una prestación a un tercero. En el caso concreto, dinero. Entonces, tanto el derecho como tal, como el resultado del derecho, que es el dinero, están como bienes fideicomisivos, ¿no? Y se establece un conjunto, por ejemplo, de qué es un derecho de cobro para el contrato. Entonces, hay una definición más o menos amplia sobre lo que se considera un derecho de cobro. En este caso concreto, eran unos contratos de prestación de servicios, ¿no? Este fideicomiso era un fideicomiso sobre los derechos de crédito y flujos de una compañía que brindaba servicios de transporte y tenía contratos efectivamente de prestación de servicios, ¿no? Los flujos dinerarios son todas las sumas de dinero, y los contratos de prestación de servicio, digamos, suele establecer un anexo con todos los contratos que existen, y también se establece que no solo serán los contratos que existen, sino todos los contratos adicionales que se puedan suscribir dentro de la vigencia del contrato de fideicomiso. ¿No? Aquí, ¿cuál es la finalidad, no? Veamos al 4.2. La finalidad del presente contrato es la administración de los bienes fideicometidos, pues eso le decía todo fideicomiso de administración, y que el patrimonio fideicometido sirva como garantía de cumplimiento del pago de obligaciones garantizadas en caso se produzca un evento de incumplimiento, bajo lo establecido en el presente contrato. Entonces, el fideicomiso tiene una visión inicial de administrar los flujos, en este caso, y adicionalmente de haber algún tipo de incumplimiento, ejecutar las garantías.
¿no? Y las soluciones garantizadas serán las del contrato. ¿No? Dos ideas antes de culminar. La primera es, yo les decía, esto es inatacable, y efectivamente será inatacable después de que yo cumpla un requisito básico, que es que me encargue de hacer una publicación en el peruano de la constitución del fideicomiso. ¿Ok? Y pasarán 6 meses y después de esos 6 meses ya no habrá posibilidad que el fideicomiso sea atacable. O si no, si es que yo le comunico directamente al acreedor que se ha constituido el fideicomiso y pasan 2 meses, ¿no? Entonces, ese periodo, digamos, entre comillas, de sospecha, se establece a favor de los acreedores para que no vean defraudados sus derechos, ¿no? Recordemos, si yo transfiero todos mis bienes sin fideicomiso, les decía que todos los bienes salen de mi esfera patrimonial. Entonces, si yo tengo deudas, nadie va a poder venir a embargarme nada porque yo no tengo ya nada. Todo lo transfiero al fideicomiso. Entonces, para cubrir esa situación, la ley establece unos requisitos que son básicamente la publicación. Se entiende que si está publicado en el peruano, esto tiene la capacidad de que cualquiera lo pueda conocer. ¿No? Esto es una suerte, ¿no? Una suerte de acción pauliana, si queremos vincularlo con algo que está en el Código Civil. Y finalmente, que es una pregunta que me suelen hacer cuando toco este tema es, oye, ¿qué tan caro es un fideicomiso? ¿No? Y claro, existe una idea de que el fideicomiso es un instrumento muy caro, ¿no? A ver, siendo directo, efectivamente no es tan barato, entre comillas, como una hipoteca, ¿no? Pero tampoco es tan caro como se dice, ¿no? Felizmente en los últimos años el mercado de fiduciarios, sobre todo, se ha vuelto bastante dinámico y tiene tarifas muy competitivas. Y claro, yo utilizaré el fideicomiso cuando lo necesite, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, A ver, la operación es tan grande que no quiero pasarme 5 años en el Poder Judicial. No, prefiero tener el fideicomiso, pagar un poquito más, pero si pasa algo malo, poder ejecutar de manera extrajudicial de manera mucho más sencilla, ¿no? Una operación pequeña posiblemente no haga sentido que haya un fideicomiso porque hay un costo, digamos, ahí que hay que incurrir, ¿no? Entonces, los que están escuchando, aparte del tema netamente académico o el tema técnico, a tener en cuenta que el fideicomiso sí es una herramienta importante, bastante utilizada en el diario, en la diaria asesoría jurídica del abogado corporativo, y es una figura del derecho bancario que ha calzado muy bien con las necesidades de los particulares, ¿no? Así que sin más, eso sería por mi lado. Les agradezco mucho la atención y si hubiera alguna pregunta, quedo atento para poder comentar. Y si no, muchas gracias. Sí, doctor, hay una pregunta en el chat. Perfecto. Se la leo para que pueda responderla. Doctor, buenas noches. Una consulta. En el caso de una empresa, ¿qué sucedería con los bienes constituidos en fideicomiso ante una disolución y liquidación? Ok, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Claro, ahí se puede enfocar de dos formas, ¿no? La primera forma es, oye, ¿qué pasa si yo soy el fideicomitente? ¿No? Yo soy el fideicomitente y he constituido un fideicomiso, ¿no? Lo que suele establecerse en los contratos es que el contrato de fideicomiso dejará de tener efectos justamente cuando el fideicomitente caiga en un tipo de causal de disolución o liquidación, ¿no? Y claro, aquí va a tener que ver mucho cuál es el tipo de fideicomiso. Si fuera un fideicomiso netamente de administración, lo que va a pasar es que los bienes van a volver al fideicomitente y se van a incluir en todo ese procedimiento de disolución y liquidación para poder, digamos, ver si hay algo que se pueda, digamos,
vender y luego recaudar para pagar a los acreedores o para que haya un tipo de remanente en haber social. Sin embargo, si fuera un fideicomiso que, por ejemplo, el fideicomisario es un tercero, lo más seguro es que eso va a gatillar el inicio de la ejecución de la garantía, con lo cual, en lugar que los bienes retornen al fideicomitente, lo que va a pasar es que los bienes van a empezarse a ejecutar, ¿no? Y esta situación de la disolución y liquidación no le va a afectar al fideicomiso. Y el fideicomiso va a poder justamente vender los bienes sin ningún tipo de problema y de manera extrajudicial. Si fuera una hipoteca, por ejemplo, la disolución y liquidación sí afectaría el bien, ¿no? Entonces, nuevamente hay una ventaja en este caso ante una situación, digamos, negativa. Bueno, parto del supuesto que la disolución y liquidación es por un tema patrimonial, pero bueno, podría ser voluntario por otra causal, ¿no? Pero en todo caso, la situación de término, de extinción de la sociedad, no afectaría a los bienes si es que el fideicomiso estuviera constituido a favor de un tercero, sino que gatillaría justamente la posibilidad de hacerse cobro de una vez, ¿no? Que es lo que usualmente se coloca como causal de incumplimiento, ¿no? El caer en una situación de disolución y liquidación, ya sea por ley de sociedades o ya sea a través de un procedimiento concursal netamente, técnicamente hablando. Eso comentaría. ¿Quiénes pueden recurrir al fideicomiso? Acá estoy viendo, por si acaso, la pregunta. Ah, bueno, hay más de una pregunta. A ver, déjame ir en orden. Porque ya contesté la primera. Luego John Espinosa dice, buenas noches, ¿puede considerarse que la transferencia de es una enajenación? Buena pregunta. La primera, para responder a eso, habría que ver qué es enajenación, ¿no? O sea, el concepto de enajenación siempre se escucha, tributariamente hay un concepto de enajenación que es bastante amplio, ¿no? Que implica cualquier tipo de transferencia. Pero si yo soy más estricto y considero que la enajenación es la transferencia de propiedad en términos mucho más civiles, la transferencia en dominio fiduciario, fiduciaria, no es una enajenación, porque no se transfiere la propiedad, sino se transfiere algo en específico que es el dominio fiduciario. Entonces, aquí mi consejo es un poco no tratar de asimilar la figura a lo que conozcamos, sino entender que representa por sí misma algo diferente, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, no es una enajenación en términos civiles comerciales, ¿no? La definición de enajenación a nivel tributario, como comentaba, sí es mucho más amplia. Ahí seguramente podría entrar la transferencia fiduciaria también. Pero yo a nivel civil, comercial, te diría que no califica como una enajenación. ¿Quiénes pueden recurrir al fideicomiso? La verdad es que cualquiera. El ejemplo que yo les ponía es un ejemplo real. Si yo quiero irme de viaje, bueno, no, en real no tengo un edificio, pero digamos, si quiero irme de viaje, quiero que mis bienes sean administrados, o si yo quiero hacer un fideicomiso testamentario que también existe, puedo recurrir a esta figura. Si una compañía quiere constituir una garantía a favor de un banco en lugar de una hipoteca, lo puede hacer, o a favor de un tercero. Al fideicomiso pueden recurrir cualquiera, no hay ningún tipo de limitación. La única limitación a nivel de sujeto es la que les comentaba, solo podrá ser fiduciario los que el reglamento y la ley digan, que son básicamente bancos, empresas de servicios especiales, COFIDE. Es la única limitación. ¿Quién puede ser fiduciario? De allí, ¿quién puede ser fideicomitente o quién puede ser fideicomisario? No hay absolutamente ningún tipo de limitación. A ver, otras preguntas. Se animaron al final. A ver, John, otra vez creo que es el mismo John. A ver, John. El artículo 115, inciso 5 de la Ley General de Sociedades establece como requisito. Ok. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Dice, el artículo 115 de la Ley General de Sociedades establece como requisito de acuerdo a la Junta para la enajenación en un solo acto de sus activos de la sociedad. Claro, a ver, este concepto de enajenación, que mejor dicho, este enunciado de la enajenación que te da la Ley de Sociedades, es un enunciado que implica la transferencia y la propiedad. Por eso te decía que a nivel comercial
y civil, enajenación sí debe entenderse como una transferencia de propiedad. Sin embargo, la pregunta realmente es, oye, si hago un fideicomiso y mi inmueble representa más del 50% del capital social, debo requerir una junta de accionistas, un poco lo que dice al final, y yo te diría que en estricto no, porque no es una enajenación como tal, como comentaba hace un rato. Si me preguntas qué haría, yo haría la junta. O me preguntas qué he hecho, yo haría la junta. Porque lo que va a pasar es que me voy a meter en una discusión con el registrador si es una enajenación o no. Y si tú recuerdas o de repente por ahí, de repente pues, encuentras algo diferente, pero el concepto de enajenación como tal no tiene una definición, ¿no? Y claro, usualmente se entiende este artículo de la ley de sociedades como transferencia de la propiedad, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer una hipoteca, no tengo que recurrir a este artículo. Si hay un fideicomiso, no hay una transferencia de propiedad realmente, lo que hay es una transferencia fiduciaria. Entonces, yo te diría que no debería aplicar el artículo, pero mi recomendación práctica, a pesar de que digamos, no sea técnicamente correcta, es, oye, hazla. Simplemente hazla y olvídate del problema, ¿no? Y cuando he tenido algún tipo de situación como esta, lo que he hecho es hagamos una junta y como se dice, nos curamos en salud, ¿no? Pero yo creo que técnicamente no aplica. Ok, creo que no hay más preguntas, así que solo me queda agradecerles. Doctor, ¿alguna más? A ver, ya. Doctor, en el Perú hay una regulación sobre defraudación fiduciaria. A ver, es una buena pregunta, ¿no? Porque, a ver, tampoco, a ver, el fideicomiso, como otras figuras, a veces tiene mala fama, ¿no? Se dice, oye, esto puede servir para defraudar a otros acreedores, ¿no? Es un poco lo que a veces se dice. ¿No? Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es la regulación de defraudación fiduciaria, entre comillas, que no tiene ese nombre, digamos, exactamente, pero claro, el concepto es, oye, yo dispongo de todos mis bienes y listo, nadie me puede embargar y a través del fideicomiso actúo, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Está justamente estas normas que les decía, que yo tengo que publicar en el peruano la constitución del fideicomiso o informar al acreedor, justamente para evitar algún tipo de lo que comentas como, entre comillas, defraudación, ¿no? Entonces, de tal manera que el- ya digamos, el acreedor está prevenido de eso, ¿no? Entonces, ese es el quid del asunto. O sea, no hay una regulación, hay un artículo nada más que habla de ese tema, y ese tema es el que, digamos, debería importar como defraudación fiduciaria, ¿no? Recordemos que en el ordenamiento jurídico hay varias instituciones que previenen el fraude, si queremos llamarlo. La acción pauliana, Código Civil, la Ley General del Sistema Financiero, que es la que comento por la publicación en el peruano, y finalmente el periodo de sospecha en el caso del tema concursal, ¿no? John dice nuevamente, perdón, quiero ver si solamente hay algo más. Entonces, ahí tienes, digamos, los elementos para poder defenderte si es un acreedor. Equipar al sistema a una enajenación. Sí, como te decía, yo creo que técnicamente no representa una enajenación, ¿no? Y esto viene por lo que comentaba muy al comienzo, ¿no? Oye, sobre qué es el fideicomiso, han existido algún debate hace muchos años y justamente se hablaba o se decía o se refería qué era, ¿no? Si era un derecho fiduciario, o si era un derecho, eh, un derecho real, si era un contrato, si era una relación jurídica. Entonces, y la norma del sistema financiero es justamente de finales de los noventas, ¿no? Que es un poco donde esta discusión empezó a darse. Entonces, yo explicaría históricamente por qué, como tú comentas, ahí hay esta indicación que es una enajenación, ¿no? Pero más allá de eso, creo que técnicamente no corresponde porque no hay una
transferencia de propiedad, ¿no? Es una cosa que es temporal, ¿no? Pero nada, es un buen tema, como digo, no, yo creo que ya es un tema medio agotado, pero valga la pregunta para reflexionar. Y aquí John justo puso el artículo, ¿no? Que yo les comentaba, ¿no? Para anular la acción. Claro, por ejemplo, ¿no? Si uno ve ese artículo, a ver, me voy a gastar un, un minuto aquí, ¿no? Para ver un poco la poca tecnicidad de la norma, ¿no? Dice la acción, ya bueno, ya hay algunos artículos por hace muchos años sobre la acción y la pretensión y demás, pero digamos, ¿no? Para anular la transferencia fideicomisaria, ¿no? Entonces, recordemos que cuando hablamos, por ejemplo, de acción pauliana, el remedio es la ineficacia, digamos, respecto del sujeto que demanda, ¿no? Entonces, el remedio es la ineficacia. Cuando estamos en el caso de la ley del sistema concursal, por el periodo de sospecha, el remedio también es la ineficacia, el caso por ahí de nulidad y demás. Pero claro, aquí la norma habla de anular, ¿no? Entonces, técnicamente, por ejemplo, lo que debería pasar, más que una anulación, debería ser una ineficacia, ¿no? Porque si uno va a ponte esa anulación es una nulidad o una anulabilidad. Y si uno ve los supuestos de anulabilidad del Código Civil, se da cuenta que no es un vicio de la voluntad, que a veces claro, es lo que la ley esté diciendo que es anulable, no lo sé. Entonces, sí la norma es poco técnica, pero lo importante de aquí, ¿no? Dice, ¿no? Para la acción, la acción para anular la transmisión fideicomisaria realizada en fraude a los acreedores, ¿no? Y acá utiliza esta palabra fraude a acreedores, que es la palabra o bueno, con lo que se conoce en la institución de la acción pauliana, ¿no? Caduca a los 6 meses de publicado en el Diario Oficial Peruano por 3 días consecutivos de que dé cuenta de la enajenación. Más abajo del artículo hay otra parte sobre, este, digamos, si lo comunicas directamente, pero bueno, es la parte que le estaba comentando hace un rato. ¿La naturaleza del fideicomiso sería contractual? Sí, o sea, la naturaleza es contractual, yo te diría ahí sin duda, ¿no? Claro, la norma técnicamente te dice, el fideicomiso es la relación jurídica, pero claro, la relación jurídica es un efecto del contrato en particular, ¿no? Pero sí tiene una naturaleza contractual, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna otra consulta, si no, para, para dejarlo aquí, creo que ya no. Así que les agradezco mucho sus comentarios, sobre todo sus preguntas. Siempre es bueno recordar algunos conceptos y darle vuelta a las ideas que uno ya tiene allí en la mente usualmente. Así que nada, muchísimas gracias, Biloyer, nuevamente. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias por haber dado respuesta a las interrogantes de todos los participantes. Y bueno, ya con ello damos por finalizada la sesión programada. Gracias por su ponencia, doctor. Ha sido muy clara, ha sido precisa, dinámica, entendible. Le agradecemos infinitamente de parte del equipo de B-Lawyers su participación en el presente curso y esperamos pues contar con su apoyo en futuros eventos. Buenas noches con usted, doctor. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, gusto y igual ahí, si quieren contactarme al LinkedIn, encantado de conversar sobre estos temas y demás. Así que agradecido nuevamente por la invitación y nos veremos en otra oportunidad. Nos vemos. Cuídense. Gracias, doctor.